Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, nos volvemos a encontrar nuevamente por aquí, por este medio, ya que esta es la última clase en lo que respecta a geografía, ¿sí? En esta clase, en esta última entrega, vamos a seguir viendo un poquito más vinculado lo que tiene que ver con la mirada de la geografía sobre el espacio. Puntualmente, ahora vamos a ver lo que es la percepción de la geografía, es decir, la percepción como pauta geográfica, ya que hay otros enfoques, otros paradigmas de la geografía, es decir, cómo las sociedades, como había dicho en la primera clase, ha ido cambiando su mirada con respecto al espacio de acuerdo a las etapas históricas, ¿sí? En este caso vamos a ver lo que es la percepción o la geografía de la percepción, que es una rama de la ciencia geográfica que se origina ya en la década del 60, en la década del 70, con la intención de poder meter al ser humano, al hombre, ¿sí? Al género humano, como protagonista de la transformación de la realidad, ¿sí? No ya un solo o un mero elemento más de la naturaleza, sino como que el hombre, ¿sí? La imprime su subjetivismo, su ideología, ¿sí? Su pensamiento, es decir, la valoración del espacio en función de lo que piensa y de lo que hace y lo que produce, ¿sí? Entonces, ya en aquella época, en la década del 60, en la década del 70, cuando, digamos, de alguna manera empiezan a las corrientes filosóficas, empiezan a plantearse esta discusión sobre, digamos, sobre lo que se produce en el espacio, ¿no? Las injusticias sociales, cómo el espacio es vivido por las sociedades. Entonces también aparece la geografía crítica o la geografía radical, es decir, ver esas injusticias que se ven sobre el espacio, sobre la superficie. Esto va todo acompañado de una serie de eh, corrientes de pensamientos de la época, ¿no? Lo que es el ambientalismo, lo que es la época del hipismo, esas críticas que se le hace al mismo sistema capitalista, ¿no? Y de ahí se van desprendiendo todas estas corrientes filosóficas y de pensamiento. Y la geografía no queda ajena a todo este movimiento, ¿no? Filosófico. En este caso, con respecto a la percepción, o a la geografía de la percepción, eh, este enfoque está muy ligado a la sociología y a la psicología. Es decir, la geografía, o lo que se llama la geografía del comportamiento, de los espacios vividos, de los espacios subjetivos. Es decir, que hay un fuerte lazo psicológico entre la sociedad y el ambiente. Entonces, hay una subjetividad muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las conductas sociales se van a trasladar directamente a lo espacial, al espacio. Entonces, toda ciudad es vivencia para sus habitantes. Entonces, este enfoque, de alguna manera, se basa en la imagen que nos forjamos de la realidad, ¿sí? Donde nosotros recibimos una información, ¿sí? A través de nuestros sentidos, a través de lo visual, a través de lo auditivo, el tacto y a través de lo olfativo. Y una vez que recibimos esa información, nosotros hacemos un filtro psicológico, un filtro mental y también un filtro cultural, porque estamos inmersos en una determinada cultura que también nos condiciona cómo pensamos, ¿no? Porque no estamos exentos del comportamiento colectivo de una sociedad. Entonces, y a partir de todos esos elementos,
se conduce a una decisión y a una acción sobre un determinado espacio o sobre un determinado paisaje, ¿sí? Y entonces este espacio vivido o esta noción de espacio es manejado también o vinculado con los sociólogos o con los psicólogos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá está el quid de la cuestión. Hay un modo de apoderarse del medio en donde se entiende que hay un mayor compromiso con la realidad. Ya el hombre no, ¿sí? O la persona ya no es un ser neutro, sino que ya profundiza, ¿sí? Medita, ¿sí? Y le da una valoración a un determinado espacio y tiene una apreciación sobre ese espacio, ¿sí? Ya no es neutra su opinión. Hay un subjetivismo muy fuerte a partir de impulsos prácticos, de impulsos afectivos. Bien, entonces, a partir de eso, hay un francés, un autor francés, geógrafo, que se llama Fremont, que habla de caparazones y que habla de envolturas, ¿sí? Él dice que siempre tiene que ver con la persona y cómo esa persona va evolucionando a lo largo del tiempo en cuanto a su edad. Dice que cuando uno es chico, lo primero que puede llegar a manejar y puede llegar a tener control es sobre su propio cuerpo, ¿no? Fijando un límite y un contacto con el exterior. Cuando uno es pequeño, digamos, ¿sí? Es un niño. Y a partir de ahí empieza a profundizarse y a complejizarse la realidad. Luego pasa a ser a través de un gesto inmediato. Es decir, todo aquello que está cercano y lo utilizamos de forma automática o de forma inconsciente también. Por ejemplo, las cosas que hacemos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestra casa. Luego, por ejemplo, otro espacio muy cotidiano nuestro es la habitación, ¿no? Que nosotros ya sabemos que con mirarla ya sabemos dónde están las cosas, si están ordenadas, si están desordenadas. La casa donde vivimos, ¿sí? Sabemos dónde están nuestros seres queridos, nuestros objetos más preciados, ¿no? Y hay espontaneidad de movimientos. Después de la casa pasa al barrio. Fíjense cómo esto se va agrandando y se va complejizando, ¿sí? El barrio, donde tenemos el ámbito de lo conocido y lo preciado, y donde uno realiza su vida cotidiana, ¿no? De todos los días. Nos desplazamos sin nada programado. Luego la ciudad, sobre todo la ciudad centrada, aquellos lugares donde se concentran los servicios, por ejemplo el centro, que muchas veces nos sentimos un extraño en ese lugar, ¿no? O a veces en el mismo barrio nos sentimos extraños, dependerá del barrio o de la vinculación que tengamos con el entorno. Luego sigue, después de esto, fíjense cómo los espacios se van agrandando, la región. La región es todo aquel espacio que recorremos en una jornada, sin ningún plan previo. Supongamos, yo me levanto un domingo, ¿sí? Medio temprano y digo, bueno, me voy a comer algo, me voy a comer un asado a Trapiche, ¿sí? Lo programé en el momento. Fui, compré carne, compré la leña y me fui a la sierra, comí un asado, estuve un rato ahí, mirando el paisaje, el entorno, y a la tarde me volví. No lo programé demasiado, es decir, fue en el momento, o a lo sumo la noche anterior. Luego ya tenemos el resto del mundo, el vasto mundo, digamos, donde uno ya ahí tiene que tener un cierto programa, ¿sí? Y no es algo de todos los días, es algo excepcional, ¿eh? Hay un proyecto previo ahí, de un viaje, ¿no?
o de una exploración en algún lugar. A ver, esto que le estoy comentando es algo lineal, ¿sí? Puede haber excepciones, por ejemplo, tiene que ver, cuando puede haber excepciones, pues tiene que ver, por ejemplo, si alguna persona de corta edad puede haber recorrido muchos lugares del mundo, ¿sí? Ha tenido la suerte de tener los padres que han podido viajar o por cuestiones de trabajo se han tenido que ir trasladando de un lugar a otro. O por ejemplo, le doy el ejemplo claro de un circo, por ejemplo. Un circo va de un lugar a otro y donde los niños están 2 o 3 meses en un lugar, después tienen que cambiarse y se van cambiando de entorno, de la escuela, de amigos, etc. Es decir, son itinerantes, van de un lugar para otro, pero son grupos muy reducidos y excepcionales, ¿no? Bien, entonces eso con respecto a lo que habla Fremont de los caparazones o las envolturas de las personas, que cómo se van moviendo en los espacios, de los pequeños espacios cuando son chicos al vasto mundo o a los espacios más grandes cuando uno ya puede, si tiene la suerte de recorrer muchos kilómetros y conocer muchos países, ¿no? Bien, eso con respecto a lo que tiene que ver con el espacio vivido, con el espacio subjetivo. Es decir, que, en resumen, cada espacio, es decir, si una persona puede ver y puede subjetivar